Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Jill Catherine Russell Cahill. Jill Catherine Russell Cahill nació el 9 de marzo de 1957 en Tonawanda, una ciudad del condado de Erie, en Nueva York, Estados Unidos. Era hija de Frederick Russell, conocido por familiares y amigos como Fred, y de Joan Everwin. Tenía también dos hermanos, David y Deborah, a quien sus seres queridos llamaban Debbie, y era la mejor amiga de Jill. Desde muy joven, Jill fue un espíritu libre. Era una artista amante de la naturaleza y las aventuras. Muchos la recuerdan como una mujer alegre, con una energía magnética que atraía a todo el mundo. Jill se formó en la escuela secundaria de Tonawanda, donde se graduó en 1975. Luego continuó sus estudios en el Colegio Técnico y Agrícola Estatal, del que egresó en 1977. Tras terminar en el Colegio Técnico, la joven de 20 años comenzó a asistir a la Universidad Estatal de Plattsburgh, pero un tiempo después decidió retirarse. Mientras Jill vivía su vida con intensidad y sin ataduras, sus amigos comenzaron a sentar cabeza, y eventualmente ella misma estuvo a punto de casarse, pero finalmente el matrimonio no se concretó. Sin embargo, superada esa primera experiencia, Jill se sintió lista para formar su propia familia y esperaba conocer a un hombre junto a quien pudiera tener hijos y envejecer. Fue entonces que su camino se cruzó con el de James Francis Cahill III, a quien sus familiares y amigos conocen como Jeff. Es así como vamos a referirnos a él de ahora en adelante. Desde el primer momento volaron chispas entre los dos jóvenes y pronto comenzaron a salir. Jeff era un hombre inteligente, educado y bien parecido, que compartía intereses con Jill. El único problema parecía ser la madre de Jeff, Patricia Cahill. No aprobaba la relación. A decir de aquellos que la conocían, era una católica que rayaba en el fanatismo, e insistía en que Jeff y su hermano Mark asistieran a misa todos los días, aunque ambos ya eran hombres adultos. Sin embargo, Jill decidió que este no sería un problema mayor, ya que la relación era entre ella y Jeff, y estaban muy enamorados. Tras algunos meses de noviazgo, las vidas de Jill y Jeff dieron un giro inesperado cuando ella descubrió que estaba embarazada. Entonces, a pesar de las protestas de la madre de él, decidieron casarse. Luego del matrimonio, se mudaron a una pequeña casa con un gran jardín en Skaneateles, en el condado de Onondaga, Nueva York. En 1988, el matrimonio Cahill recibió a Timothy, su primer hijo, a quien cariñosamente llamaban Tim. La maternidad resultó ser algo de lo que Jill disfrutó inmensamente. Como el espíritu libre que era, nunca se había detenido a considerar cómo sería criar un bebé, pero luego de tener a Tim, se convirtió en una madre devota. Tanta era la dicha que le generaba la maternidad, que menos de 2 años después del nacimiento de Tim, la familia Cahill recibió a un nuevo miembro,
una linda niña llamada Mary Catherine. Durante los siguientes años, Jill se dedicó a tiempo completo a sus hijos. Les hacía disfraces para Halloween, los ayudaba a esculpir figuras de nieve en el invierno y horneaba todos sus pasteles de cumpleaños. Incluso para complacer a sus pequeños, llegó a instalar en su vivienda un estanque de peces koi. Deborah, la hermana de Jill, también estaba casada y tenía 2 hijos contemporáneos con Tim y Murray, por lo que se juntaban con frecuencia y los primos eran casi como hermanos. Jill quería tener más hijos, pero los 2 embarazos habían afectado negativamente su cuerpo, por lo que los doctores le desaconsejaron volver a quedar embarazada. Esa noticia fue dolorosa, pero no impidió que ella siguiera dedicando todo su amor y atención a sus hijos. A medida que Tim y Murray fueron creciendo, Jill pudo volver a tomarse un tiempo para ella misma y retomó uno de sus hobbies preferidos, la jardinería y el paisajismo. La mujer usó sus habilidades y buen gusto para arreglar su casa, la cual no se encontraba en el mejor estado. Todos los que visitaban a la familia Cahill alababan la decoración del lugar, pero sin duda la estrella principal era el jardín lleno de hermosas plantas y flores. Poco a poco se comenzó a correr la voz sobre el talento de Jill, y pronto la mujer comenzó a ser contactada por diferentes personas para que arreglara sus jardines. Fue así como abrió su propio negocio de paisajismo llamado Flower Fairies, que se traduce como Hadas de las Flores, el cual manejaba desde su casa. Rápidamente el negocio creció en popularidad y le permitió a Jill convertirse en el principal sustento económico de su hogar. Jeff trabajaba por cuenta propia como personal de mantenimiento, pero no tenía demasiados ingresos, pues lo hacía a tiempo parcial. Pronto el estrés de mantener a su familia mientras se encargaba del cuidado de sus hijos comenzó a afectar a Jill. Estaba cansada y estresada, y su marido no parecía querer ayudar en el hogar. La familia estaba teniendo problemas económicos a pesar de que Jill trabajaba sin parar. Sin duda no era posible para ella sostener la casa sin el apoyo de Jeff. Las cosas en la pareja comenzaron a deteriorarse, y él comenzó a volverse violento, discutiendo a gritos con Jill cada vez con más frecuencia. Agotada y desilusionada con el hombre con quien pensó que pasaría el resto de su vida, Jill comenzó a considerar la opción de separarse. Esa era la situación cuando Jill conoció a otro hombre que mostró interés por ella. Él la trataba con respeto y aprecio, lo cual la ayudó a tomar la decisión de divorciarse. Ella sabía que contaba con el sustento económico de su negocio y también tenía el apoyo de sus familiares y seres queridos, pero temía que la separación afectara a sus hijos. Cuando Jill le presentó los papeles de divorcio a Jeff, el hombre le aseguró que cambiaría. Sin embargo, ella sabía con certeza que su relación no tenía salvación. Jeff y Jill quedaron legalmente separados a principios de 1998, pero siguieron conviviendo en la misma casa mientras ella lograba ahorrar lo suficiente para mudarse con sus hijos de regreso a Tonawanda, su ciudad natal. Durante ese tenso periodo, con frecuencia Jeff continuó exhibiendo actitudes abusivas. Aunque no llegó a ejercer violencia física sobre Jill, sí era verbalmente violento. En abril de 1998, Jill y sus 2 hijos visitaron a su familia. Allí la mujer le confesó a su hermana que estaba preocupada por la actitud de su exmarido, e incluso le dijo a modo de chiste que si Jeff la mataba, ella podría quedarse con todas sus cosas. En ese momento ninguna se imaginaba que ese comentario era un oscuro presagio. Pocos días después de esta visita,
el 21 de abril de 1998, Jeff y Jill comenzaron a discutir acaloradamente. Era de noche y los niños ya se encontraban en su habitación, pero no pudieron evitar escuchar los gritos de sus padres. Entonces, en tan solo un segundo, Jeff tomó un bat de béisbol de aluminio que pertenecía a su hijo y comenzó a golpear brutalmente a Jill. Los gritos de la mujer no lo detuvieron, y tampoco el hecho de que los menores de tan solo 9 y 10 años, alarmados, habían salido para ver qué pasaba. Jill les pidió a los pequeños que llamaran a la policía porque su padre estaba intentando matarla, pero Jeff les ordenó que regresaran a su habitación. El hombre golpeó a la madre de sus hijos una y otra vez, y solo se detuvo cuando la dejó inconsciente. Ella estaba irreconocible y cubierta de sangre, pero en vez de llamar a una ambulancia, el hombre contactó a sus padres y a un amigo de la familia que era médico. Cuando los 3 adultos llegaron a la residencia y vieron el estado en el que se encontraba Jill, el médico llamó inmediatamente al 911. La policía llegó y se encontró con la cruenta escena. La mujer tenía el lado izquierdo de su sien visiblemente hundida. Su estado era delicado, pero seguía respirando, por lo que de inmediato fue trasladada al hospital universitario. Según los informes médicos, había recibido al menos 4 golpes en la cabeza. Su brazo estaba roto y también había sufrido daños en la cuenca del ojo. Los cirujanos tuvieron que realizar una intervención quirúrgica de emergencia para eliminar un coágulo de sangre de su cerebro. Como Jeff también presentaba algunas heridas y requería atención, el personal de los servicios de emergencia lo llevó a otro centro de salud. Pero una vez que lo trataron por sus leves lesiones, la policía lo trasladó a la comisaría para interrogarlo. Al principio, el hombre afirmó que Jill había comenzado la discusión y lo había atacado con un cuchillo, causándole algunos cortes y rasguños. Aseguró que había golpeado a Jill en defensa propia. Sin embargo, poco después admitió que había arremetido contra su exesposa con el bat cuando ella estaba desarmada y que luego se cortó para que pareciera que había actuado de forma defensiva. También les dijo a los funcionarios que después del ataque, pegó con cinta adhesiva un trozo de manguera del jardín al tubo de escape de su automóvil para envenenarse con monóxido de carbono, pero decidió no quitarse la vida cuando vio un rosario en su auto. Jeff fue detenido y en junio de ese año, un gran jurado lo acusó formalmente de agresión en primer grado y posesión criminal de un arma en 4º grado. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $100,000 en espera de su juicio, establecido para el 2 de noviembre de 1998. A pesar de la brutal embestida, Jill luchó por su vida y poco a poco se fue recuperando. En ese tiempo, el Tribunal de Familia de Onondaga les entregó la custodia de Mary y Tim a sus abuelos maternos y a su tía. También se emitieron órdenes de protección que le prohibían a Jeff ver a sus hijos o ingresar al hospital universitario. El personal médico estaba al tanto de las circunstancias que llevaron a Jill al centro de salud, y se colocaron imágenes de Jeff en las estaciones de seguridad y enfermería del establecimiento como medida de prevención. Cuando se había mejorado lo suficiente, Jill pasó de cuidados intensivos a la unidad de rehabilitación de coma, y más tarde a la unidad de rehabilitación general. Familiares y amigos solían visitarla, llevando globos, flores, cartas y peluches. Aunque su recuperación era lenta, Jill era una luchadora y no se daba por vencida. La mejoría de Jill no era algo que alegrara a Jeff. Todo lo contrario, estaba dispuesto a hacer lo necesario para que no saliera con vida del hospital.
Durante los meses en los que Jill luchaba para restablecerse, el hombre tuvo mucho tiempo para armar un macabro plan, con el objetivo de envenenar a su expareja. Entonces decidió adquirir cianuro, una sustancia química que puede ser mortal, con muchos usos en procesos industriales y que se hallaba en algunos productos como insecticidas o químicos de revelado fotográfico. Jeff le compró el veneno a un laboratorio en Berkeley, California, por tan solo $30, haciéndose pasar por un empleado de una empresa de DeWitt llamada General Superplating, especializada en galvanoplastía, un proceso de acabado en el que tradicionalmente se usa cianuro para mejorar la apariencia y las propiedades de piezas metálicas. Hizo arreglos para recibir el paquete de un día para otro a través del servicio postal UPS y siguió detalladamente el recorrido del vehículo que trasladaba su pedido. Por otra parte, Jeff comenzó a ir a escondidas al hospital universitario para tomar nota de cómo funcionaban los horarios, cómo vestía el personal y cómo trabajaban los médicos y enfermeras. En octubre de 1998, 6 meses después del ataque, ya podía recordar los nombres de sus hijos y había recobrado cierta capacidad para hablar, pero solo podía usar palabras cortas y sencillas. Sin embargo, este era un gran avance de Jill y su familia estaba llena de esperanzas. Hacia finales de ese mismo mes, Jeff supo a través de su madre, quien había ido a visitar a Jill al hospital, que su exesposa se estaba recuperando y ya estaba comenzando a hablar. A pocos días de enterarse de la mejora de la condición de Jill, Jeff se disfrazó de conserje y se puso una peluca para infiltrarse en el hospital. Una asistente de enfermería lo encontró en la habitación de Jill, pero él mantuvo la calma y logró irse rápidamente sin ser reconocido o detenido. Una semana después, el 27 de octubre, el hombre se disfrazó nuevamente de conserje, llevando la misma peluca, unas gafas y una identificación falsa, y logró burlar nuevamente la seguridad del hospital. Esta vez, ninguna enfermera lo vio entrar a la habitación de Jill. Jeff se acercó a la cama de la mujer y le abrió la boca a la fuerza para obligarla a beber el cianuro de una botella. Jill trató de luchar contra el ataque, pero fue en vano. Luego de vaciar el frasco, el hombre se dio la vuelta y salió del lugar. Poco después de las 10 de la noche, una enfermera detectó un fuerte olor en la habitación y vio que Jill tenía problemas para respirar. También notó una sustancia de aspecto ceroso en el pecho de la paciente y al tocarla le provocó una sensación de ardor. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, Jill murió. Tenía tan solo 41 años. Una autopsia reveló que le habían administrado cianuro de potasio. Inmediatamente las autoridades sospecharon de Jeff, ya que era la única persona con un motivo para cometer semejante crimen. Horas después del deceso de Jill, la policía tocó a la puerta de la residencia Cahill. Aunque Jeff insistió que había estado en la casa toda la noche, la temperatura de su auto contradijo su coartada y fue detenido bajo sospecha de asesinato. El 31 de octubre de 1998, se celebró el funeral de Jill en la iglesia Santa María del Lago, y unos días después se realizó un entierro privado en el cementerio Mount Olivet. El mismo día del funeral se ejecutaron órdenes de registro que permitieron a los agentes a cargo del caso recuperar datos del disco duro de la computadora personal del sospechoso. Estos revelaron que desde ese equipo se hicieron búsquedas en Internet de cosas como cianuro y pedir cianuro de potasio. Además, los investigadores encontraron en la computadora una serie de cartas solicitando cianuro de potasio,
las cuales supuestamente habían sido enviadas desde la empresa del este de Siracusa, General Superplotting, a una empresa llamada Laboratorios Bryant. Sin embargo, Scott Greenleaf, presidente del negocio de galvanoplastía, aseguró que Jeff no tenía ninguna relación con su compañía ni con ninguno de sus empleados. Por si fuera poco, en el área cercana al cobertizo de la residencia Cahill, la policía encontró una peluca medio quemada y una botella que contenía cianuro de potasio. Adicionalmente, durante la investigación, algunos testigos aseguraron haber visto a Jeff recibir un pedido de UPS en julio de ese mismo año. El 19 de noviembre de 1998, mientras seguían pendientes los cargos de agresión que Jeff enfrentaba por la golpiza que llevó a Jill al hospital, un gran jurado lo acusó de 2 cargos de asesinato en primer grado, robo en segundo grado, desacato criminal agravado y posesión criminal de un arma en cuarto grado. Según la acusación, Jeff acabó con la vida de Jill para impedir que ella testificara contra él en su juicio por la golpiza de abril de 1998 y también de matar intencionalmente a la mujer en el curso de un allanamiento. Los fiscales tenían la posibilidad de solicitar una condena a muerte en virtud de la sección de ley estatal sobre la pena capital, que se refiere al asesinato cometido con la intención de impedir que un testigo ofrezca su testimonio. Otra sección de la misma ley cubría el asesinato intencional de una víctima durante la comisión de un delito grave como el allanamiento. El 30 de diciembre de 1998, el fiscal de distrito presentó un aviso de intención de solicitar la pena de muerte. Además, la fiscalía decidió consolidar las acusaciones de asesinato y agresión. Un tribunal de primera instancia aceptó la moción en enero de 1999. En agosto de ese mismo año, se celebró el juicio en contra de Jeff Cahill por la muerte de su exesposa. La madre y el hermano del acusado subieron al estrado como testigos de la fiscalía. Patricia Cahill le dijo al jurado que durante una visita a Jill en el hospital el 5 de octubre de 1998, presenció una conversación entre la víctima y 2 enfermeras y se lo comentó a su hijo. Fue en ese momento que Jeff se dio cuenta de que Jill podía hablar y por tanto representaba una amenaza como posible testigo en su contra en el juicio por agresión. Por su parte, Deborah, la hermana de Jill, testificó que nunca hubo ningún signo de violencia física en el matrimonio Cahill, pero para la Navidad de 1997, su hermana le dijo que planeaba separarse porque las cosas se habían puesto muy difíciles. El detective de la policía de Siracusa, Robert Teeter, testificó que había encontrado los restos carbonizados de una peluca en un bidón de 200 litros en la propiedad la tarde del 31 de octubre. Otro de los funcionarios a cargo de la investigación, el detective Mark Abraham, dijo que ese mismo día encontró una botella con una etiqueta de cianuro de potasio en un bloque de cemento debajo de un cobertizo. El contenido fue analizado y dio positivo para cianuro. Luego subió al estrado la enfermera que vio a Jeff una semana antes del crimen en la habitación de Jill. Dijo que notó al acusado porque parecía que llevaba una peluca y no vestía el uniforme azul habitual del personal de limpieza del hospital. Explicó que cuando vio al acusado entrar a la habitación de Jill, ella lo siguió y le preguntó si podía ayudarlo. Él respondió que solo había pasado para saludar a la paciente y salió del cuarto. También testificó la doctora del hospital universitario, Mary Jumberlich, quien aseguró que los rasguños y moretones en la barbilla y los labios de la víctima eran consistentes con maniobras realizadas para obligarla a abrir o cerrar la boca,
pero no con una intervención médica para salvarle la vida. Mary luego dijo que el cianuro encontrado en el estómago de Jill pudo haber ingresado en su sistema de dos maneras: a través de la boca o a través del tubo de alimentación que tenía colocado la paciente en ese momento. Otro testigo aseguró que no había evidencia de cianuro en la sonda de alimentación ni en el contenido de la bolsa de alimentación de la víctima. El doctor Timothy Roerich, director de laboratorios del condado, testificó que una revisión del vial encontrado en la ropa de cama del hospital dio positivo para cianuro de potasio, al igual que uno de los dos hisopos tomados del cuello y el pecho de Jill. Agregó que el nivel de dicha sustancia encontrado en el estómago de la víctima durante la autopsia no era necesariamente letal, pero indicó que se le había administrado una dosis mucho mayor, pues el cianuro se absorbe muy rápidamente en el sistema, y también se encontró el veneno en la sangre de la víctima. Ambos doctores explicaron que el cianuro es letal porque evita que el oxígeno llegue a las células del cuerpo, impidiendo la respiración celular. Una enfermera del hospital, llamada Julie Lavajewski, dijo al jurado que Jill no tenía pulso y había dejado de respirar 2 o 3 minutos después de que la encontraron jadeando en su habitación del centro de salud, alrededor de las 10:15 de la noche del 27 de octubre. Otros 5 empleados del hospital universitario identificaron positivamente al acusado ante el tribunal como el extraño que vieron con una peluca y empujando una escoba o un trapeador cerca de la habitación de Jill, momentos antes de que la encontraran con problemas para respirar la noche del crimen. Tras la comparecencia de 45 testigos y la presentación de alrededor de 120 pruebas, la fiscalía concluyó que Jeff había matado a Jill Cahill para impedir que ella se comunicara con las autoridades y testificara en el inminente juicio por agresión. El desencadenante, según el Estado, fue su conocimiento del hecho de que Jill había recuperado su capacidad de hablar, lo que le había dado a la víctima la posibilidad de refutar su versión de lo ocurrido la noche en que la agredió con un bat de béisbol. Los miembros del jurado coincidieron con los fiscales, y a mediados de agosto de 1999, lo hallaron culpable de los cargos que se le imputaban. Una semana después, el 20 de agosto, Jeff Cahill fue condenado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Sin embargo, Jeff apeló su condena y el 25 de noviembre de 2003, la Corte de Apelaciones falló en su favor. La sentencia decía que el juez de primera instancia había cometido errores al seleccionar a los miembros del jurado que condenaron a Jeff y lo sentenciaron a recibir la inyección letal. También afirmaba que los fiscales no habían probado los factores agravantes requeridos por la ley, como la acusación de que el hombre había matado a su exesposa para evitar que testificara sobre la golpiza. El tribunal devolvió el caso al juez de primera instancia del condado de Onondaga para que dictara una nueva sentencia por asesinato en segundo grado. El 14 de enero de 2004, un alto tribunal del estado lo condenó a prisión perpetua, con un mínimo de 25 años por asesinato en segundo grado, y a entre 12 y medio y 25 años por el ataque con un bat de béisbol. En total, Jeff fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 37 años y medio de cárcel. Tras recibir estas noticias, Deborah dijo que para la familia, la decisión del tribunal fue como una bofetada, considerando lo que Jeff le había hecho a su hermana. En 2007, Jeff apeló nuevamente su sentencia, buscando ser elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años en una prisión estatal en lugar de 37 años y medio. Esta apelación fue rechazada.
Una vez que Jeff fue privado de libertad, Deborah y su marido Bill asumieron la responsabilidad de criar a Mary y Tim, los hijos de Jill. Nunca les preguntaron a los niños acerca de lo que habían visto o escuchado esa noche de abril de 1998, y se esforzaron por brindarles una vida normal. En un inicio, mientras que Mary tuvo correspondencia con su padre, Tim prefirió seguir adelante y olvidar los horrores del pasado. Los hermanos tuvieron que lidiar con la violenta muerte de su madre en manos de su padre, pero afortunadamente contaron con la atención y el cariño de los miembros de su familia materna, quienes se aseguraron de que de inmediato recibieran la atención y asesoría necesarias para que tuvieran herramientas para salir adelante a pesar de lo vivido. Trascendió que, siendo adultos, los hermanos tenían una relación con sus abuelos paternos y mantenían contacto con Jeff. Según información difundida en 2023, Tim estaba trabajando para un grupo médico y vivía cerca de Buffalo, en Nueva York. Y Mary trabajaba en una empresa de soporte en el área de ingeniería. Tras la trágica muerte de su hermana, Deborah dedicó su vida a mantener la memoria de Jill y luchar por las víctimas de violencia doméstica. En 2004 se introdujo la Ley de Jill en el estado de Nueva York, buscando modificar los factores considerados a la hora de permitir la libertad bajo fianza. En el momento de la muerte de Jill, el único factor que los jueces podían tomar en cuenta al emitir o denegar la libertad bajo fianza era si un individuo acusado de un delito reaparecería o no ante el tribunal. Deborah aseguró que de haberle denegado la libertad bajo fianza a Jeff mientras esperaba para ser juzgado por el primer ataque, Jill seguiría viva. Finalmente, en 2012, partes del proyecto se convirtieron en ley en Nueva York. El estatuto autorizaba al tribunal a tomar en cuenta cualquier historial o patrón de amenazas o actos violentos contra la presunta víctima a la hora de contemplar la posibilidad de otorgar la libertad bajo fianza. Como parte de su trabajo con víctimas de violencia doméstica, Deborah realizó labores de voluntariado en el Centro de Justicia Familiar. Allí se hizo una habitación en honor a Jill, llena de flores y fotos de la querida mujer. Además, en el parque Hills View, cerca de la casa donde Jill creció, se colocó un bloque en su honor en un muro que conmemora a las personas afectadas por la violencia doméstica. Una manera de recordarla y de invitar a la población y a las autoridades a continuar luchando para acabar con ese flagelo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!